¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá del sistema solar? ¿Y qué tan pequeño es todo lo que conoces frente a la inmensidad real del universo? Suscríbete ahora a Horizonte Cósmico, porque hoy vamos a alejarnos de la Tierra, salir del dominio del Sol, cruzar el vecindario estelar, atravesar la galaxia y llegar hasta un punto donde la mente simplemente deja de comprender las distancias, y cuanto más avancemos, más inquietante se volverá todo. Porque lo que parece vacío en realidad está repleto de mundos, estructuras gigantescas y regiones tan enormes que hacen que nuestra existencia parezca casi invisible. Desde aquí, desde la Tierra, el sistema solar parece inmenso, casi infinito. Un lugar dominado por planetas gigantes, lunas congeladas, cinturones de asteroides, cometas errantes y un sol que gobierna todo con su gravedad. Pero esa impresión se rompe por completo en cuanto cambias de escala. Porque lo que para nosotros es un sistema gigantesco, para el universo no es más que una pequeña burbuja de materia, flotando en una oscuridad casi interminable. Una mota de polvo suspendida en un abismo negro, donde las distancias ya no se miden en kilómetros, sino en años luz. Y aquí es donde empieza el verdadero vértigo, porque incluso antes de salir de nuestro propio sistema, ya te das cuenta de que el vacío es mucho mayor de lo que imaginabas. Más allá de los planetas conocidos, se extienden regiones heladas y silenciosas, donde la luz del sol se debilita, hasta convertirse en un resplandor casi inútil. Allí orbitan cuerpos congelados, reliquias de la formación del sistema, mundos diminutos y fragmentos oscuros que apenas reflejan la poca luz que les llega. Y aun eso sigue estando dentro del territorio del Sol, sigue siendo parte de nuestro hogar cósmico. Lo realmente desconcertante empieza cuando ese dominio se termina y comienza el espacio interestelar. Ese momento no es una puerta ni una línea visible. No hay un cartel que te diga que has abandonado el sistema solar. Pero ocurre. Llega un punto en el que la influencia solar empieza a perder fuerza. El viento del Sol deja de dominar y el entorno cambia. Y entonces entras en el océano interestelar, una región tan descomunal que cualquier idea humana de distancia empieza a romperse, porque la estrella más cercana no está a unas horas, ni a unos días, ni siquiera a unos meses de viaje. Está a más de 4 años luz. Lo que significa que incluso viajando a la velocidad de la luz, tardarías más de 4 años en llegar. Y nosotros ni siquiera podemos acercarnos a esa velocidad. Piénsalo por un segundo. La luz, que es lo más rápido que conocemos, tarda años enteros en ir de una estrella a otra dentro de nuestro vecindario más cercano. Eso convierte al universo en algo todavía más extraño. Porque aunque el cielo nocturno parezca lleno de puntos cercanos, la realidad es que cada uno de esos puntos está separado por abismos inmensos, desiertos de oscuridad tan vastos que podrían tragarse millones de sistemas planetarios sin que nadie lo notara. Y aún así, esos vacíos no están del todo vacíos. Contienen polvo, gas, radiación, partículas energéticas y restos de antiguas explosiones estelares, como si incluso el silencio del cosmos guardara cicatrices. Pero no estamos solos en esta región. Cerca del Sol existen muchas otras estrellas, algunas pequeñas y frías, otras mucho más brillantes, algunas viejas y estables, otras violentas e impredecibles, y muchas de ellas probablemente están acompañadas por planetas, mundos rocosos, gigantes gaseosos, lunas congeladas o incluso océanos ocultos bajo capas de hielo. Eso significa que justo más allá del sistema solar podría haber paisajes completamente distintos al nuestro, cielos con 2 soles, superficies abrasadas por radiación roja, mares cubiertos por tinieblas eternas o planetas donde el día y la noche duran meses o años. Y ese simple hecho ya cambia por completo la manera en que miras el universo, porque deja de ser un decorado bonito y se convierte en un territorio lleno de lugares reales. Y aquí aparece una idea que atrapa a cualquiera. Si hay tantos mundos cerca,
¿Cuántos de ellos podrían parecerse a la Tierra? ¿Cuántos podrían tener atmósferas densas, agua líquida, química compleja o condiciones adecuadas para algo parecido a la vida? Esa pregunta lleva décadas persiguiendo a la astronomía. Y mientras más observamos, más claro queda que los planetas no son raros, están por todas partes, orbitando estrellas tranquilas y estrellas violentas, escondidos en sistemas compactos o alejados en órbitas extremas. Algunos probablemente son infiernos de roca fundida, otros gigantes de gas sin superficie sólida. Y otros podrían ser mundos fríos pero potencialmente habitables, y eso solo en nuestro vecindario más cercano. Sin embargo, cuanto más fascinante se vuelve esta posibilidad, más dura se vuelve otra verdad. Casi todo está demasiado lejos. Tan lejos que incluso nuestras mejores sondas serían ridículamente lentas para intentar una travesía así. Una nave tardaría miles, decenas de miles o incluso cientos de miles de años en alcanzar muchos de esos destinos. Así que el universo cercano está a la vez al alcance de nuestros telescopios y completamente fuera del alcance de nuestras manos. Podemos detectarlo, medirlo, imaginarlo, pero no visitarlo, al menos no todavía. Y esa contradicción es una de las cosas más inquietantes del cosmos. Está ahí. Lo vemos, sabemos que existe, pero sigue siendo casi intocable. Ahora bien, aunque estas estrellas parezcan muchísimas, en realidad seguimos moviéndonos dentro de una fracción diminuta de algo muchísimo mayor, porque el Sol y sus vecinos forman parte de la Vía Láctea, una galaxia inmensa, un sistema tan desproporcionado que cuesta procesarlo, una ciudad cósmica compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, nubes gigantescas de gas, restos de supernovas, cúmulos, agujeros negros, materia oscura y mundos incontables dispersos en una estructura espiral que se extiende por distancias absurdas. Y nuestro sistema solar no está en el centro, ni en una región especial. Está en una zona relativamente común, orbitando silenciosamente como uno más entre una multitud inimaginable. Aquí la escala vuelve a golpear, porque incluso viajando a la velocidad de la luz, cruzar la galaxia de un lado a otro tomaría decenas de miles de años. Y eso deja claro que la Vía Láctea no es solo grande, es brutalmente grande, tan enorme que la historia completa de la civilización humana no sería nada comparada con el tiempo necesario para recorrer una parte significativa de ella. Y aún así, desde la Tierra, la vemos como una simple franja luminosa cruzando el cielo. Una banda hermosa, sí, pero engañosa, porque detrás de ese brillo suave se esconden cantidades imposibles de estrellas, sistemas enteros, regiones de nacimiento estelar, y zonas donde las fuerzas gravitacionales pueden destrozar mundos. Y en el centro de esa galaxia se encuentra otra de las realidades más inquietantes de todas. Un agujero negro supermasivo, un objeto tan extremo que ni siquiera la luz puede escapar de él. Una región donde las leyes que entendemos se tensan hasta el límite, y alrededor de ese monstruo gravitacional orbitan estrellas enteras a velocidades absurdas, como si la propia galaxia escondiera en su núcleo una maquinaria invisible y descomunal. Y eso te hace pensar en algo todavía más profundo. Nuestro hogar cósmico, que ya parece inmenso, también está siendo gobernado en parte por estructuras que casi no podemos imaginar. Pero la Vía Láctea tampoco está sola, y aquí el viaje se vuelve todavía más grande. Nuestra galaxia pertenece a un conjunto llamado Grupo Local, una reunión de galaxias unidas por la gravedad. Entre ellas destaca Andrómeda, enorme, brillante y tan gigantesca que, aunque está a millones de años luz, sigue siendo una de nuestras vecinas más cercanas en términos cósmicos. Su luz ha viajado durante millones de años para llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando la observas, no estás viendo su presente, estás viendo su pasado. Una versión antigua congelada en el tiempo. Y así ocurre con buena parte del universo. Mirar lejos es mirar atrás. Andrómeda no es solo una vecina lejana, también representa el destino de nuestra propia galaxia, porque dentro de miles de millones de años ambas terminarán acercándose,
deformándose y fusionándose en una colisión lenta y colosal. No será un choque como los de las películas, sino una danza gravitacional gigantesca, donde las estrellas, en su mayoría, ni siquiera llegarán a tocarse. Pero la estructura completa de ambas galaxias cambiará para siempre, y pensar que nuestro futuro cósmico está ligado a una colisión de ese tamaño hace que la escala del tiempo también empiece a sentirse monstruosa. Más allá del grupo local aparecen estructuras aún mayores. Cúmulos de galaxias, regiones que contienen cientos o miles de galaxias agrupadas por gravedad. Y más allá de esos cúmulos surgen supercúmulos, auténticos continentes cósmicos que organizan la materia en escalas gigantescas, como si el universo no fuera un desorden total, sino una arquitectura inmensa, una red que desde lejos parece casi diseñada, con filamentos de galaxias conectando regiones densas y vacíos inmensos entre ellas, verdaderos desiertos cósmicos donde la materia escasea de manera brutal. Y aquí es donde la imagen del universo se vuelve casi perturbadora, porque a gran escala no vemos una dispersión caótica de galaxias, vemos una telaraña cósmica, una red descomunal de filamentos, nodos y vacíos que se extiende por miles de millones de años luz, y cada punto brillante en esa red puede contener cientos o miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, y cada una de esas estrellas con la posibilidad de tener sus propios mundos. Y cuando intentas procesar eso, la mente simplemente no está hecha para soportar una escala semejante, porque ya no estás pensando en planetas, ni en sistemas solares, ni siquiera en galaxias. Estás pensando en la estructura del universo entero. Pero incluso toda esa inmensidad, toda esa red cósmica, podría seguir siendo solo una parte de la historia, porque nosotros no vemos el universo completo, solo vemos el universo observable, la región desde la cual la luz ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el origen de la expansión cósmica. Eso significa que no sabemos con certeza qué hay más allá de ese horizonte, no porque no exista nada, sino porque todavía no podemos recibir información de esas regiones. Están demasiado lejos, tan lejos que ni la luz ha logrado salvar esa distancia desde que comenzó la historia del cosmos tal como la conocemos. Y esa es quizás la parte más inquietante de todo este viaje. El universo visible ya es tan descomunal, tan absurdo, tan excesivo en tamaño, que pensar en lo que pueda existir fuera de nuestro horizonte observable resulta casi imposible. Podrían existir más galaxias, más redes cósmicas, regiones radicalmente distintas o una extensión mucho más grande de lo que nuestra mente puede representar. Y aquí la ciencia todavía no tiene una respuesta final, solo hipótesis, modelos y preguntas cada vez más profundas, porque cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve que apenas estamos viendo una pequeña porción de la realidad. Eso significa que el verdadero más allá del sistema solar no termina en una estrella cercana, ni en la galaxia, ni siquiera en el grupo local. Cada capa del universo nos obliga a salir de una zona de confort y entrar en otra todavía más grande, más fría y más desconcertante. Primero dejas atrás los planetas, luego las estrellas, después los brazos galácticos, luego las galaxias enteras, después los cúmulos y los supercúmulos, hasta llegar a un borde donde lo único que queda es la sospecha de que hay mucho más, muchísimo más, oculto detrás de lo que podemos observar. Y tal vez esa sea la idea más poderosa de todas, que el universo no solo es inmenso, también es inacabable para la experiencia humana, no porque necesariamente sea infinito en el sentido más simple, sino porque siempre parece haber una escala más arriba, una estructura más grande, una distancia más absurda y una nueva frontera que vuelve a empequeñecer todo lo anterior, de modo que cada respuesta que encontramos no cierra el misterio, lo agranda. Entonces, cuando alguien pregunta qué hay más allá del sistema solar, la respuesta real no es una sola,
porque más allá del sistema solar hay estrellas, y más allá de esas estrellas hay galaxias, y más allá de esas galaxias hay cúmulos, y más allá de los cúmulos hay una red cósmica monumental, y más allá de lo observable hay una región de la que todavía no sabemos casi nada, una oscuridad más profunda que cualquier mapa, más silenciosa que cualquier vacío, y más grande de lo que el lenguaje puede explicar. Y quizá lo más impresionante de todo no sea solo que el universo exista con esa escala, sino que nosotros, seres diminutos en un planeta pequeño alrededor de una estrella común, hayamos sido capaces de mirar al cielo y empezar a entender una parte de esa inmensidad. Eso es lo verdaderamente extraordinario, que en medio de un cosmos tan gigantesco, la conciencia haya aparecido en un rincón minúsculo para hacerse la pregunta más simple y más devastadora de todas: ¿qué hay más allá? Suscríbete si te ha gustado, dale like y comenta.